El pin navideño golpeó el piso de mármol con un tintineo metálico que, de alguna manera, logró cortar el zumbido fluorescente del Hospital General de la Sierra. Giró una, dos veces, atrapando la luz como una estrella moribunda antes de detenerse cerca de la estación de enfermería. Las risas estallaron entre los residentes agrupados junto a la cafetera, sus batas blancas impecables, su desprecio casual. El doctor Víctor Montenegro ni siquiera bajó la mirada mientras aplastaba el tacón a un par de centímetros del pin, su sonrisa lo suficientemente afilada como para sacar sangre. Nada de adornos personales, Cruz. Son las reglas del hospital. Su voz goteaba con el tipo de autoridad que nunca había sido puesta a prueba. Elena Cruz no dijo nada. Simplemente se agachó, recogió el pequeño pin de plata en forma de copo de nieve y lo guardó en el bolsillo de su pijama quirúrgica deslavada, esa que habían lavado tantas veces que el azul se había vuelto gris. Sus dedos no temblaron, su mandíbula no se apretó, pero sus ojos contenían algo que Víctor Montenegro nunca entendería hasta que fuera demasiado tarde. Ese pin una vez estuvo prendido en su uniforme dentro de un hospital de campaña en la Sierra de Durango, donde las luces fluorescentes parpadeaban por las sobrecargas del generador, y los pisos de mármol eran reemplazados por tierra empapada en sangre. Antes de empezar, si me estás viendo desde cualquier parte del mundo, deja un comentario con el nombre de tu ciudad para que pueda ver qué tan lejos viaja esta historia. Dale like y quédate hasta el final, porque lo que sucede cuando se apagan las luces cambiará todo lo que crees saber sobre las personas que salvan vidas en las sombras. El turno de noche en el Hospital General de la Sierra comenzó como siempre, con el tipo de silencio que se sentía como una respiración contenida. Elena Cruz entró por la puerta de empleados a las 10:47 p.m. Sus tenis no hacían ruido contra el linóleo pulido que reflejaba las duras luces del techo. Pasó su gafete por el reloj checador, el bip apenas audible sobre el lejano ulular de una ambulancia en algún lugar de la ciudad de Puerto Acantilado. El frío de diciembre se aferraba a su abrigo, pero no se molestó en sacudírselo. El hospital siempre estaba frío de todos modos. El vestidor olía a desinfectante industrial y a café viejo. Elena se cambió rápidamente, poniéndose la pijama que había visto mejores años, atándose el cabello oscuro con una liga que había perdido la mayor parte de su tensión. A su alrededor, otras enfermeras charlaban sobre los planes para las fiestas, sobre aguinaldos que no se habían materializado, sobre el nuevo jefe de traumatología que había empezado hacía 3 meses y ya se había vuelto inolvidable por todas las razones equivocadas. Elena escuchaba sin participar. Hacía mucho que había aprendido que el silencio era una forma de armadura. ¿Todavía manejas esa carcacha? Sofía Morales, una enfermera más joven con uñas perfectas y pijamas de marca, señaló hacia la ventana donde el estacionamiento se extendía bajo las luces de sodio. El coche de Elena, un Honda Civic 2004 con la defensa abollada y una puerta de otro color, estaba en la esquina más lejana como siempre. «Amiga, ya necesitas cambiarlo. Somos profesionistas». Elena sonrió, del tipo de sonrisa que no llega a los ojos. «Todavía jala». «Apenas». Sofía se rió, no con malicia, solo sin pensar. «Te sigo diciendo, está ese programa de préstamos del sindicato. Podrías conseguir algo decente». «Estoy bien». Elena cerró su casillero y se dirigió a la puerta cortando la conversación antes de que pudiera profundizar más. No necesitaba un coche nuevo. Realmente no necesitaba mucho de nada, solo el trabajo, solo los pacientes, solo aquello que mantenía sus manos firmes cuando todo lo demás en el mundo insistía en desmoronarse. El 7º piso era el dominio de Elena,
O más bien, se suponía que era recuperación de traumatología, cuidados posoperatorios, los pacientes que habían sobrevivido a lo peor y ahora luchaban contra las secuelas. Conocía cada habitación, cada monitor, cada peculiaridad del equipo viejo que la administración del hospital seguía prometiendo reemplazar. Se movía en sus rondas con una eficiencia practicada, revisando signos vitales, ajustando los goteos intravenosos, murmurando palabras tranquilizadoras a los pacientes que se despertaban desorientados en la oscuridad. En la habitación 714 estaba Marcos Vargas, un maestro de obra que había caído 3 pisos y de alguna manera había sobrevivido. Su esposa estaba sentada en la silla de vinilo junto a su cama, con los ojos enrojecidos y exhaustos. Elena revisó el tubo de drenaje, anotó la salida, ajustó el goteo de morfina bajándolo 0,5 milímetros porque su frecuencia respiratoria tendía a la baja. ¿Va a estar bien? La voz de la esposa era un susurro, casi quebrándose. Elena la miró a los ojos. Sus signos vitales están estables. El equipo de ortopedia pasará a verlo en la mañana. Está luchando con todo. Gracias. La mujer tomó la mano de Elena, la apretó una vez. Gracias por verlo a él, por notarlo. Elena le devolvió el apretón y continuó sus rondas. Habitación 716, habitación 718, habitación 720. Cada paciente una historia. Cada historia una batalla. Cada batalla valía la pena lucharla, incluso cuando nadie recordara tu nombre después. Estaba terminando sus notas en la estación de enfermería cuando las puertas del elevador se abrieron y el doctor Víctor Montenegro salió, seguido por residentes como patitos que siguen a un depredador. Era joven para ser jefe de traumatología, 39, según el boletín del hospital, con el tipo de rasgos angulosos que se veían bien en las fotos profesionales y el tipo de pedigrí que abría puertas incluso antes de que tocara. Licenciatura en el TEC de Monterrey, Facultad de Medicina de la UNAM, una especialidad en el Instituto Nacional de Nutrición que mencionaba en cada tercera oración. Lo habían contratado para elevar el nivel del programa, lo que aparentemente significaba tratar al personal existente como obstáculos para su inevitable grandeza. Cruz no la miró, solo chasqueó los dedos hacia el pizarrón de pacientes. En la 722 necesitan cambiar el cómodo. Encárgate. Elena miró el pizarrón. La habitación 722 estaba asignada a otra enfermera. Ese es paciente de Martínez. Martínez está en su descanso. Tú estás aquí. Haz tu trabajo. Su tono sugería que el asunto estaba zanjado, que su opinión era una inconveniencia que ya había descartado. Podría haber discutido, podría haber señalado que ella tenía su propia carga de trabajo completa, que Martínez llevaba menos de 5 minutos fuera, que había protocolos sobre la asignación de pacientes por buenas razones. En cambio, asintió una vez y se dirigió a la habitación 722, donde un anciano con neumonía luchaba por respirar y no necesitaba el estrés adicional de una disputa territorial entre el personal del hospital. Cuando regresó a la estación, Montenegro y su séquito se habían ido, dejando solo el leve aroma de una colonia cara y el aire desplazado. Sofía se recargó en el mostrador, negando con la cabeza. Es de lo peor. Es pasajero. Elena abrió un expediente en la computadora, sus dedos moviéndose sobre el teclado con memoria muscular. ¿Por qué lo dices? Todo el mundo es pasajero. Elena no dio más detalles. Había visto a demasiada gente convencida de su propia permanencia como para creer en la invencibilidad de nadie. El mundo tenía una forma de corregir esas ilusiones, generalmente cuando menos te lo esperabas. La noche avanzó lentamente. La medianoche llegó y se fue. Elena administró medicamentos, respondió a los timbres de llamado,
Ayudó a un paciente posoperatorio a ir al baño. Documentó todo con el tipo de detalle meticuloso que mantenía contentos a los abogados y seguros a los pacientes. Alrededor de las 2:00 am, durante la hora más tranquila del turno, se permitió un descanso de 15 minutos en la pequeña sala de personal al final del pasillo. El café estaba quemado, como siempre. Se lo bebió de todos modos, mirando por la ventana el horizonte de Puerto Acantilado, si es que se le podía llamar así. La ciudad se extendía a lo largo de la costa, atrapada entre la ambición industrial y el encanto de un pueblo turístico, sin tener éxito en ninguno de los dos. Las luces de la calle trazaban la cuadrícula como una placa de circuito, y en algún lugar allá afuera la gente vivía sus vidas, completamente inconsciente de que dentro de este edificio otras personas luchaban por seguir viviendo. Sacó el pin navideño de su bolsillo, dándole vueltas entre los dedos. El diseño del copo de nieve era simple, casi infantil, del tipo que comprarías en la tienda de regalos del hospital por 50 pesos. Pero la parte de atrás estaba rayada y desgastada, y si mirabas de cerca, podías ver dónde alguien había grabado unas coordenadas: 25, 76 norte, 106, 85 de oeste, base aérea Cóndor, Durango. Hacía una vida. Cuando usaba una pijama diferente y respondía a un título diferente, y creía que salvar vidas era algo que el mundo notaría y recompensaría. Se prendió el pin en la pijama justo encima de su gafete de identificación. Era 23 de diciembre. Se permitía una pequeña concesión a la temporada. La puerta de la sala de descanso se abrió de golpe. Sofía asomó la cabeza. Aguas. Montenegro está haciendo rondas otra vez, y viene de malas. Elena vertió el resto de su café en el fregadero. Y cuando no, regresaron al piso juntas, llegando justo cuando Víctor Montenegro salía de la habitación 718. Su rostro estaba tenso con la irritación particular de un hombre que había encontrado algo sobre lo cual estar enojado. Sus ojos se posaron en Elena, luego bajaron a su pin. Su expresión cambió de irritación a algo más feo. «¿Qué es eso?», señaló el copo de nieve. «Un pin, doctor». «Ya veo que es un pin. ¿Qué hace en tu uniforme?». Se acercó y Elena percibió el olor a whisky debajo de la colonia. ¿Trabajando hasta tarde o nunca se había ido a casa? Las reglas del hospital prohíben explícitamente los adornos personales. Sección 4, párrafo 12 del Manual del Empleado. Detrás de él, los residentes observaban con la fascinación incómoda de quienes presencian un accidente automovilístico. Sofía se había quedado muy quieta junto a Elena, su bravuconería anterior evaporándose bajo la atención de Montenegro. «Es Navidad». Elena mantuvo su voz nivelada, profesional. «Varios miembros del personal tienen adornos de temporada. Varios miembros del personal no están parados frente a mí en este momento». Montenegro sonrió, pero no había calidez en ello. «Quítatelo de inmediato». Por un momento, solo un latido del corazón. Elena consideró negarse. Consideró explicar que ese pin se lo había dado un sargento que murió salvando a 3 soldados de una bomba casera, que lo había usado durante cirugías de 18 horas en una tienda de campaña sin clima mientras los morteros aullaban sobre sus cabezas, que significaba más que el ego de Víctor Montenegro o su mezquina necesidad de afirmar su dominio sobre alguien que había decidido que estaba por debajo de él. En cambio, se desprendió el pin y lo guardó en su bolsillo. «Sí, doctor». «Bien». Se volvió hacia sus residentes, ya pasando a otro tema. «Hablemos de las debilidades en los protocolos de monitoreo nocturno. Cruz, quiero que saques los registros de signos vitales de la última semana de cada paciente en este piso y los tengas en mi escritorio para las 7:00 am. Vamos a revisar tu trabajo en busca de problemas de calidad».
Era trabajo inútil, sin sentido, que consumía tiempo, diseñado para ocupar todo su turno y humillarla frente al personal subalterno. Elena asintió una vez. «Empezaré ahora mismo. Asegúrate de hacerlo». Montenegro se dirigió al elevador, sus residentes cayendo en fila detrás de él como rémoras, siguiendo a un tiburón. «Sin discusiones, solo haz lo que se te dice por una vez». Las puertas del elevador se cerraron. Sofía exhaló lentamente. «No manches. Elena, lo siento». «¿Por qué?» Elena ya se dirigía de nuevo a la estación de enfermería, calculando qué tan rápido podría sacar los registros sin descuidar a sus verdaderos pacientes. Por él siendo un imbécil, por no decir nada, por... ¡No! Elena abrió la base de datos, comenzó a marcar archivos. No pasa nada. Pero sí pasaba, y ambas lo sabían. Era el lento desgaste de la crueldad institucional. La muerte por 1000 cortadas, que sacaba a la gente buena de la enfermería y dejaba atrás a los apáticos o a los crueles. Elena lo había visto suceder una y otra vez durante sus 4 años en el Hospital General de la Sierra. Enfermeras talentosas desgastadas por la falta de respeto, por recursos inadecuados, por doctores que las veían como piezas intercambiables en lugar de compañeras en el cuidado del paciente. Había elegido permanecer invisible, hacer el trabajo sin buscar reconocimiento, mantener la cabeza gacha y su pasado enterrado. Parecía más seguro así, más fácil. Pero la seguridad, comenzaba a recordar, era solo otra palabra para una lenta rendición. Las horas se arrastraron. Elena sacaba registros de signos vitales entre las revisiones de pacientes, su pantalla llenándose de números y marcas de tiempo y la evidencia digital de su competencia. Estaba armando el informe final cuando el sistema de altavoces del hospital cobró vida a las 4:47 am. Atención a todo el personal. Traslado médico VIP en camino. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos. Sala de traumatología en alerta máxima. Administración ejecutiva respondiendo. Despejen todo el personal no esencial de urgencias. El anuncio se repitió 2 veces. Elena levantó la vista de su computadora mientras el turno de noche se aceleraba de repente hacia algo completamente diferente. Al otro lado del piso, otras enfermeras ya se estaban moviendo, revisando equipos, colocando carros de paro en posición, la memoria muscular de los protocolos de emergencia superando el agotamiento. Sofía apareció al lado de Elena. ¿Traslado VIP a las 5 de la mañana? ¿Quién diablos? Probablemente militar. Elena guardó su trabajo, cerró la sesión. Usan esa designación para personal de alto valor. ¿Cómo sabes eso? Elena no respondió. Ya estaba calculando recursos, repasando protocolos de trauma, sus manos moviéndose automáticamente para revisar los suministros en el carro de código cercano, aunque sabía que había sido reabastecido hacía 6 horas. Viejos hábitos, viejo entrenamiento, del tipo que vive en tu sistema nervioso mucho después de que has guardado el uniforme y el rango y la autorización de seguridad que una vez la convirtieron en una de las cirujanas de trauma más jóvenes del servicio militar. El elevador sonó. Víctor Montenegro apareció, ahora con una pijama quirúrgica limpia y una bata blanca. Su cabello húmedo por una ducha que sugería que tenía una oficina con instalaciones adjuntas. Detrás de él venía el administrador del hospital, Gerardo Valdés, un hombre delgado cuya personalidad entera parecía diseñada en torno a la optimización de hojas de cálculo, y 2 personas de traje que tenían abogado escrito en su lenguaje corporal. Los ojos de Montenegro recorrieron el piso, deteniéndose en Elena con un desdén inmediato. Cruz, fuera del piso, esta es una situación prioritaria que requiere solo personal de alto nivel. Soy personal de alto nivel. Elena mantuvo la voz serena. 4 años en este piso,
certificada en trauma, soporte vital cardíaco avanzado vigente. Eres una enfermera de noche con un título técnico. Montenegro lo dijo como si estuviera identificando una especie particularmente aburrida de insecto. Ve a limpiar las salas de espera o a reabastecer suministros, algo apropiado para tu nivel de habilidad. Las otras enfermeras se habían quedado en silencio. Gerardo Valdés estudiaba su teléfono como si contuviera los secretos del universo. Los abogados observaban con neutralidad profesional. Su presencia sugería que este paciente VIP venía con preocupaciones de responsabilidad que requerían un amortiguador legal. Elena podía sentir la indignación de Sofía irradiando a su lado. Podía sentir que la enfermera más joven estaba a punto de decir algo que empeoraría las cosas. Tocó suavemente el brazo de Sofía, negó con la cabeza una fracción de segundo y luego se apartó de la estación de enfermería. «Entendido, doctor». Se dirigió hacia el almacén, su rostro neutral, sus manos firmes. Detrás de ella, Montenegro ya estaba ladrando órdenes, reorganizando la respuesta de trauma a su gusto, trayendo personal que probablemente había estado dormido hacía 20 minutos. El piso se convirtió en un caos organizado, controlado, profesional, pero caos al fin y al cabo. Elena desapareció en el almacén y comenzó el trabajo monótono de contar paquetes de gasas y organizar catéteres intravenosos por tamaño. A través de las paredes podía escuchar la conmoción en aumento, el elevador sonando repetidamente, la seguridad estableciendo un perímetro, alguien de relaciones públicas llegando para manejar la imagen. El hospital estaba echando toda la carne al asador por quienquiera que estuviera llegando por esas puertas, realizando el tipo de respuesta coordinada que no había logrado en años de rogar por mejores equipos y personal adecuado. Elena estaba reabasteciendo el carro de paro en la sala de espera, tan lejos de la acción como Montenegro podía exiliarla razonablemente. Cuando las puertas de la bahía de ambulancias se abrieron de golpe a las 5:03 a.m., lo primero que notó fue la escolta. No paramédicos regulares, sino personal armado con equipo táctico, moviéndose con la precisión sincronizada de operadores militares. Flanqueaban una camilla empujada por 2 paramédicos de la Fuerza Aérea, cuyos uniformes mostraban parches de despliegue de 3 zonas de combate diferentes. Lo segundo que notó fue el paciente. Incluso inconsciente, incluso gris por el dolor y la pérdida de sangre, había algo en él que exigía atención. Finales de los 40, quizás 50, con el pelo corto mostrando canas en las sienes y una complexión que hablaba de alguien que había pasado décadas exigiendo un rendimiento absoluto de su cuerpo. Le habían cortado la chaqueta del uniforme, pero la insignia visible en los restos contaba una historia. Comando de operaciones especiales, múltiples despliegues de combate, el tipo de historial de servicio que venía con anotaciones clasificadas e informes de misión censurados. Lo tercero que notó fue que sus ojos estaban abiertos, recorriendo la habitación con la evaluación automática de amenazas de alguien que se había despertado en lugares peligrosos la mayor parte de su vida adulta, y esos ojos se clavaron en ella. La camilla dejó de moverse. Todo el departamento de urgencias, administradores, abogados, enfermeras, residentes, seguridad, todos se congelaron cuando el paciente levantó una mano, su movimiento brusco a pesar del dolor evidente. ¡Alto! Su voz era áspera, dañada, pero tenía el tipo de autoridad que hacía que los coroneles se enderezaran. «Esa mujer. Tráiganla aquí». Víctor Montenegro se adelantó, su sonrisa ya transformándose en una preocupación obsequiosa. «Comandante, soy el doctor Montenegro, jefe de traumatología. Tenemos lo mejor de lo mejor. Usted no». Los ojos del paciente nunca dejaron a Elena. Ella, la que mandó a otro lado,
La sala de espera se había quedado en completo silencio. Elena estaba de pie junto al carro de paro, su mano todavía sosteniendo una máscara de oxígeno. Había estado reabasteciendo, su mente repasando escenarios y sin encontrar nada. No conocía a este hombre, no podía ubicar su rostro, pero la forma en que la miraba, como un reconocimiento mezclado con algo que podría haber sido alivio o podría haber sido una esperanza desesperada, eso le resultaba familiar. Se parecía a cada soldado que alguna vez se había despertado en un hospital de campaña, esperando ver rostros familiares y encontrando extraños en su lugar. La voz de Gerardo Valdés cortó el silencio, teñida de ansiedad corporativa. «Señor, quizás deberíamos, teniente de corbeta Cruz». El paciente lo dijo como una identificación de unidad, como algo que se había grabado en la memoria a través de la repetición y la necesidad. Matrícula Alfa 73962 Delta. Equipo quirúrgico de avanzada Bravo, Base Aérea Cóndor, diciembre de 2019. La máscara de oxígeno se deslizó de los dedos de Elena, golpeó el suelo con un ruido de plástico que resonó. Diciembre de 2019. El mes en que había realizado 43 procedimientos quirúrgicos en un hospital de campaña, mientras la base sufría ataques repetidos. El mes en que había trabajado turnos de 70 horas, porque otros 2 cirujanos habían sido evacuados con neumonía. El mes en que había dejado de contar cuántos soldados había salvado, porque los números dejaron de importar cuando se medían contra los que no pudo salvar. Víctor Montenegro la miraba ahora, su confusión transformándose en algo que podría haber sido preocupación. «Cruz, ¿de qué está hablando?» Elena no respondió. Se estaba moviendo hacia la camilla, su cuerpo recordando protocolos que su mente consciente había enterrado años atrás. La escolta se abrió para dejarla pasar, y de cerca pudo ver la magnitud del daño. Heridas de metralla en su lado derecho, cicatrices viejas superpuestas con un trauma nuevo, el tipo de lesiones que sugerían que el universo aún no había terminado de ponerlo a prueba. «Comandante», mantuvo la voz baja, profesional, pero algo en ella había cambiado. El escudo de la invisibilidad se estaba resquebrajando. «¿Puede decirme su nombre?» Su sonrisa era tensa por el dolor, pero genuina. «No me recuerda, doctora». «Recuerdo muchas caras, señor. Voy a necesitar que me ayude a reducir las opciones. Lobo, Aarón Lobo. Me sacó de un Humvee en las afueras de Culiacán después de un ataque con explosivos. Me dijo que dejara de hacer drama por una herida torácica abierta. El recuerdo se abrió paso a través de sus defensas. La emboscada al convoy, el vehículo en llamas, el soldado que había intentado mantenerse consciente contándole chistes cada vez peores mientras ella trabajaba para evitar que su pulmón colapsara. Lo había estabilizado en el campo, viajado con él a la tienda quirúrgica, pasado 6 horas volviéndolo a armar, mientras el fuego de mortero sacudía los postes y el polvo se filtraba desde el techo. «Sobrevivió», lo dijo como si todavía estuviera sorprendida. «Gracias a usted». Su mano encontró la de ella, la apretó una vez. «Ahora necesito que lo haga de nuevo». Detrás de ella, Elena podía sentir el peso de la atención. Doctores, administradores, abogados, todos observando esta interacción como si estuviera escrita en un idioma que no podían leer del todo. Víctor Montenegro se había quedado muy quieto, su confianza anterior fracturándose en los bordes. Gerardo Valdés carraspeó. «Comandante Lobo, aunque apreciamos su conexión con la señorita Cruz, el doctor Montenegro es nuestro jefe de traumatología y está más que calificado». «Estoy seguro de que lo está». Los ojos de Lobo nunca dejaron a Elena. «Pero no estoy pidiendo a alguien calificado. Estoy pidiendo a alguien que sabe qué diablos está haciendo cuando todo está en llamas y el plan de respaldo acaba de morir.
Estoy pidiendo a la cirujana que me salvó la vida y la de otros 30 durante el asedio a la base Cóndor. Hizo una pausa, su respiración dificultosa. Y a menos que algo haya cambiado drásticamente en 4 años, la teniente de corbeta Cruz todavía supera en rango a cada médico en este edificio cuando se trata de trauma de combate. El silencio que siguió fue absoluto. Elena sintió el peso de su pasado enterrado, presionando contra su pecho. Todas las razones por las que se había alejado del servicio militar de repente se volvieron irrelevantes ante este momento. Se había ido porque estaba cansada, porque no podía salvar a todos, porque ver morir a los soldados, a pesar de sus mejores esfuerzos, había comenzado a erosionar algo esencial en su alma. Había elegido la enfermería civil como una forma de penitencia, una manera de ayudar sin el peso del mando, sin la responsabilidad de las decisiones de triaje que enviaban a algunos pacientes a cirugía y a otros a bolsas para cadáveres. Pero el comandante Aarón Lobo no estaba pidiendo una enfermera, estaba pidiendo a la persona que ella solía ser. Víctor Montenegro se adelantó, su voz tensa. Esto es absurdo. Cruz es una enfermera de piso, no una cirujana. Comandante, claramente ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico. Me está llamando confundido, doctor. La voz de Lobo bajó a un registro que hizo que la escolta cambiara su postura una fracción de segundo. Porque le puedo asegurar que mi función cognitiva está lo suficientemente intacta como para saber quién quiero que me salve la vida. Miró más allá de Montenegro a Gerardo Valdés. También soy consciente de que mi atención médica está siendo pagada por los protocolos de emergencia del Departamento de Defensa, lo que significa que presentarán papeleo con supervisión militar. Así que, déjeme ser muy claro, quiero que la teniente de corbeta Cruz lidere mi equipo de tratamiento. Si eso es un problema, puedo hacer una llamada que tendrá a este hospital bajo una auditoría federal para la hora de la comida. Gerardo Valdés se había puesto pálido. Los abogados tecleaban frenéticamente en sus teléfonos. Elena miró los monitores conectados a la camilla de Lobo, procesando los datos con eficiencia automática. Frecuencia cardíaca elevada pero estable. Presión arterial baja pero no crítica. Saturación de oxígeno preocupante. Estaba estable por ahora, pero eso podría cambiar rápidamente con heridas de metralla. La hemorragia interna era casi segura, solo lo suficientemente lenta como para ganar tiempo. Se volvió hacia Víctor Montenegro. Necesito ver sus estudios de imagen. La risa de Montenegro fue aguda, incrédula. ¿Hablas en serio? Tomografías, radiografías, lo que sea que los paramédicos trajeron con ellos. Elena extendió la mano. Ahora, doctor. Uno de los paramédicos de la Fuerza Aérea se movió de inmediato, sacando una tableta de su bolsa médica y entregándosela a Elena sin dudarlo. Deslizó el dedo por las imágenes, su mente catalogando automáticamente el daño y calculando las intervenciones. 3 piezas de metralla visibles en el torso derecho, una peligrosamente cerca del hígado, posible neumotórax desarrollándose en el pulmón derecho. Necesitaba cirugía pronto, pero apresurarse sería peor que esperar. Cruz. La voz de Víctor Montenegro tenía un filo ahora, la ira sangrando a través de su fachada profesional. Estás muy fuera de lugar. Ni siquiera eres residente, y mucho menos... Víctor, la interrupción de Gerardo Valdés fue suave pero absoluta. Cállate. Montenegro se volvió, atónito. Disculpe, el comandante ha dejado claros sus deseos. Los complaceremos. Valdés todavía estaba pálido, pero su voz tenía la cualidad hueca de un hombre que acababa de darse cuenta de que su hospital estaba a punto de convertirse en una nota al pie en el expediente militar de otra persona. Cruz, ¿qué necesitas?
Elena le devolvió la tableta al paramédico. Quirófano preparado para cirugía inmediata. Equipo de trauma en espera. Pero yo seleccionaré al personal. Panel sanguíneo completo y pruebas cruzadas para 6 unidades. Anestesiólogo titular con experiencia en combate, si tienen uno. No tenemos, comenzó Montenegro, la doctora Patricia Ochoa. Elena lo interrumpió. Es la titular de noche en la UCI quirúrgica. 2 misiones con la sanidad naval. Llámenla ahora. Alguien se movió para cumplir. El departamento de urgencias había cambiado a un nuevo ritmo, uno en el que Elena era de repente el centro de gravedad y todos los demás orbitaban. Montenegro la agarró del brazo. No puedes simplemente apoderarte de mi quirófano. Elena miró su mano en su brazo, luego a su cara. Retire su mano, doctor. Eres una enfermera. No tienes derecho a... Teniente de corbeta Elena Cruz. Servicio de Sanidad Naval. Armada de México. Lo dijo en voz baja, pero algo en su postura había cambiado. Espalda recta, hombros hacia atrás, el peso invisible del rango asentándose en su lugar. Cirujana de trauma. Apoyo clasificado a operaciones especiales. Estatus actual. Reserva inactiva. Autorización de seguridad activa. Si está confundido sobre la cadena de mando aquí, le sugiero que hable con su administrador. Se soltó del brazo. Ahora, hágase a un lado y déjeme hacer mi trabajo. Montenegro buscó el apoyo de Gerardo Valdés. No encontró ninguno. El administrador ya estaba en su teléfono, hablando en los tonos rápidos de alguien que intenta adelantarse a una situación que lo había dejado atrás hacía 3 minutos. Elena se volvió hacia el comandante Lobo. Voy a cuidarlo, señor, pero necesito que mantenga la calma y nos deje trabajar. Doctora, su sonrisa era débil pero genuina. ¿Cuándo no he estado tranquilo? 12 de noviembre de 2019. Intentó pelear con una enfermera que intentaba ponerle una sonda. Eso es diferente, es una cuestión de dignidad. Estaba inconsciente. Exactamente, no podía dar mi consentimiento. Tosió, hizo una mueca. Esto va a doler, ¿verdad? Más que la última vez. Elena le apretó el hombro una vez. Pero eres más fuerte que entonces. La camilla comenzó a moverse hacia el elevador, la escolta y los paramédicos formándose a su alrededor. Elena caminaba a su lado, su mente ya repasando protocolos quirúrgicos, planes de contingencia, la memoria muscular de la medicina de combate resurgiendo de donde había intentado enterrarla. Detrás de ella podía escuchar a Víctor Montenegro discutiendo con Gerardo Valdés en furiosos susurros, escuchar a los abogados tratando de determinar la exposición a la responsabilidad, escuchar a las enfermeras del turno de noche susurrando con una confusión conmocionada. Sofía la alcanzó en el elevador. «Elena, ¿qué diablos está pasando?» «Voy a cirugía». Elena presionó el botón para el 4º piso. «Cubre a mis pacientes». «Pero tú no eres...» Sofía se detuvo, viendo algo en la expresión de Elena que la hizo reformular la pregunta. «¿Quién eres?» Las puertas del elevador comenzaron a cerrarse. Elena se encontró con los ojos de su amiga. «Alguien que dejé de ser hace mucho tiempo». Las puertas se sellaron. El elevador subió, y en la superficie reflectante de las paredes de acero, Elena vio su propio reflejo. Pijama deslavada, ojos cansados, el pin navideño todavía en su bolsillo en lugar de en su pecho, y se preguntó cuánto tiempo podría seguir fingiendo que la persona que había sido alguna vez había desaparecido realmente. El ala quirúrgica del 4º piso olía como todos los quirófanos en los que Elena había trabajado. Antisépticos lo suficientemente fuertes como para quemar los senos nasales, notas subyacentes de cloro y metal esterilizado, el leve olor a ozono de las luces de alta potencia
esperando para iluminar la violencia precisa de la curación. Las puertas del elevador se abrieron y salió a un caos controlado que ya se estaba organizando en torno a su mando. La doctora Patricia Ochoa se estaba lavando en el fregadero cuando Elena entró en el área de preparación, sus manos oscuras moviéndose a través de los movimientos con la gracia eficiente de alguien que había hecho esto miles de veces en condiciones mucho peores que un hospital estadounidense de última generación. Levantó la vista cuando Elena se acercó, sus ojos agudos y evaluadores detrás de unas gafas de montura de alambre. Dijeron que me necesitabas específicamente. El acento de Patricia tenía rastros de un dejo costeño debajo de la cadencia médica mexicana plana. También dijeron algunas cosas muy interesantes sobre quién eres exactamente. Elena se movió al fregadero adyacente, comenzó su propio lavado. Tiempo pasado. El comandante no está de acuerdo. Patricia bombeó jabón, comenzó el ritual de nuevo. Sanidad naval, dijo. Apoyo a operaciones especiales. Eso no es tiempo pasado cuando un hombre se está desangrando y te pide por tu rango. A través de la ventana de observación, Elena podía ver al equipo del quirófano posicionando al comandante Lobo en la mesa. Podía ver al residente de anestesia, joven, de aspecto competente, probablemente aterrorizado, revisando líneas y monitores. La escolta había tomado posiciones fuera de las puertas del quirófano, armados y vigilantes, un recordatorio de que esta cirugía estaba ocurriendo en circunstancias que no tenían nada que ver con los protocolos hospitalarios normales. Me alejé de esa vida. Elena mantuvo la voz baja. Hace 4 años. No he tocado un bisturí desde entonces. ¿Por qué? La pregunta era simple. La respuesta no lo era. Elena pensó en la última cirugía que había realizado en la sierra. El soldado de 19 años que había sobrevivido al accidente de helicóptero, pero no pudo sobrevivir a las lesiones internas, la forma en que su mano había agarrado la de ella mientras su vida se escapaba a pesar de todo lo que había intentado. Pensó en los otros 43 que había salvado ese mes y cómo sus rostros habían comenzado a desdibujarse. Cómo había dejado de poder dormir sin ver a los que no lo habían logrado. Porque estaba cansada de perder. Se enjuagó, observó cómo el jabón se arremolinaba por el desagüe. Y pensé que podía salvar a la gente sin cargar con el peso del mando. La risa de Patricia fue suave, comprensiva. ¿Y cómo te ha funcionado eso? Estoy en pijama quirúrgica por primera vez en 4 años, así que tú dime. Elena se sacudió el exceso de agua, se movió al área de batas, donde una enfermera esperaba con guantes estériles y una bata quirúrgica. Tienes experiencia en combate, sabes cómo trabajar rápido y sucio si las cosas se complican. 2 misiones. Una en Centroamérica y otra en la Sierra de Guerrero. Patricia se puso su propia bata. Pero nunca fui la cirujana principal en un trauma penetrante tan complejo. Esa siempre era alguien como yo. Elena flexionó los dedos en los guantes, sintiendo la restricción familiar del látex que de alguna manera era más cómoda que su propia piel. Yo dirijo. Tú asistes y manejas las complicaciones. El residente de anestesia se ve novato. Primer mes fuera de la residencia, confirmó Patricia. Pero es bueno. Estudió con Kaplan en la UNAM. Manténlo tranquilo. El trauma de combate se mueve diferente a los casos civiles. Necesita anticipar la pérdida de sangre, no solo reaccionar a ella. Entraron al quirófano. La temperatura golpeó a Elena de inmediato, mantenida deliberadamente fría para ralentizar el crecimiento bacteriano y mantener alerta al equipo quirúrgico durante procedimientos largos. El comandante Lobo ya estaba sedado, su respiración controlada por el ventilador,
su torso preparado y cubierto con campos quirúrgicos que dejaban solo el sitio de la lesión expuesto. Las heridas de metralla se veían peor bajo las implacables luces del quirófano, irregulares, contaminadas, el tipo de daño que provenía de explosivos diseñados para maximizar el sufrimiento humano. El residente de anestesia levantó la vista cuando Elena se acercó a la mesa. «Doctora Cruz, soy Jordán Pérez. Los signos vitales están estables, pero estoy viendo algo». «No me llames doctora». Elena se posicionó en la mesa, sus manos encontrando automáticamente la postura correcta, el ángulo correcto. «Teniente de corbeta Cruz, el título de médico está guardado. ¿Qué estás viendo?» La presión arterial se mantiene en 90/60, frecuencia cardíaca de 110, pero la saturación de oxígeno sigue bajando cuando lo reposicionamos. Creo que algo está pasando con el pulmón derecho. Elena miró los monitores, procesando los datos contra las tomografías que había revisado abajo. La metralla cerca del hígado era la amenaza obvia, pero Pérez tenía razón. El pulmón estaba desarrollando un problema, probablemente un neumotórax lento, que se aceleraría una vez que comenzaran a moverlo. Buena observación. Extendió la mano. Una enfermera quirúrgica colocó un bisturí en su palma con el tipo de sincronización perfecta que proviene de años de práctica. «Patricia, necesito que vigiles ese pulmón. Si la saturación cae por debajo del 90%, le pondremos un tubo torácico antes de ir por las lesiones abdominales». «Entendido». Patricia se colocó en posición al otro lado de la mesa. Elena miró el rostro inconsciente del comandante Lobo, al hombre que de alguna manera la había reconocido a través de los años y el caos, y el cuidadoso anonimato que había construido a su alrededor. Luego presionó el bisturí contra la piel y comenzó el delicado trabajo de deshacer lo que la violencia había hecho. La primera incisión fue exploratoria, siguiendo el rastro de la pieza de metralla más grande hacia el hígado. La sangre brotó de inmediato. No el catastrófico chorro arterial que significaba una crisis inmediata, pero lo suficiente como para confirmar una hemorragia activa que necesitaba control. Elena trabajó con la precisión automática de la memoria muscular, sus manos recordando lo que su mente había intentado olvidar. Pinza, succión, retractor, el lenguaje de la cirugía hablado en gestos e instrumentos, una conversación con tejido y sangre que requería una concentración absoluta. Presión, bajando a 85/55. La voz de Pérez tenía el primer atisbo de preocupación. «Compensa con líquidos. Está sangrando más rápido de lo que pensábamos». Elena ajustó su enfoque, moviéndose más profundo, siguiendo el daño. La metralla había rozado la arteria hepática. No la había seccionado, gracias a Dios, pero la había dañado lo suficiente como para causar una pérdida de sangre significativa. Trabajó para aislar el vaso, sus dedos firmes, a pesar de los años, alejada de este escenario exacto. Patricia cantaba los valores del laboratorio, Pérez ajustaba la anestesia. Las enfermeras quirúrgicas anticipaban las necesidades antes de que Elena pudiera expresarlas. Todo el equipo cayendo en el ritmo sincronizado que hacía posible la cirugía compleja. Y lentamente, metódicamente, Elena comenzó a reparar lo que la guerra había roto. Llevaba 30 minutos en el procedimiento cuando las puertas del quirófano se abrieron y Víctor Montenegro entró, ya con bata y guantes, su rostro con una expresión que podría haber sido de preocupación profesional si no fuera por la furia que hervía por debajo. «Estoy aquí para supervisar», lo anunció a la sala, no a Elena específicamente. Elena no levantó la vista del campo quirúrgico. «No necesitamos supervisión. El protocolo del hospital requiere que un cirujano titular esté presente en todos los casos de trauma mayor». Montenegro se acercó a la mesa.
Como técnicamente ni siquiera eres parte del personal en capacidad quirúrgica, me estás tapando la luz. Elena se movió ligeramente, bloqueando su vista del campo. Hazte para atrás o sal del quirófano. No puedes ordenarme que salga de mi propio quirófano. Este no es tu quirófano. La voz de Patricia fue tranquila, pero absoluta. El comandante Lobo solicitó personal específico. Tú no estás en esa lista. La risa de Montenegro fue aguda. Estás recibiendo órdenes de una enfermera que no ha operado en 4 años. ¿Entiendes la exposición a la responsabilidad si algo sale mal? Entonces no hagas que algo salga mal rompiendo mi concentración. Elena finalmente levantó la vista. Se encontró con sus ojos por encima de su cubrebocas. ¿Quieres observar? Bien. Pero párate en la esquina, quédate callado y no toques nada. Este es un trabajo delicado y no tengo tiempo para manejar tu ego. Por un momento, Montenegro pareció que iba a discutir. Luego pareció reconocer algo en la expresión de Elena. O tal vez en la forma en que todo el equipo quirúrgico se había orientado a su alrededor. La forma en que lo observaban como a un intruso en lugar de a su jefe de departamento. Dio un paso atrás, se posicionó contra la pared, con los brazos cruzados y su silencio irradiando desaprobación. Elena volvió a la cirugía. La arteria hepática estaba pinzada y reparada. El tejido hepático mostraba un daño mínimo. Lobo había tenido suerte. La metralla había viajado en un ángulo que disipó la energía antes del impacto. Pasó a la segunda pieza de metal, más pequeña pero incrustada más profundamente, lo suficientemente cerca del riñón como para que la extracción fuera arriesgada. Saturación bajando. La voz de Pérez cortó su concentración. 88%. El neumotórax está progresando. Patricia ya se estaba moviendo, sacando un kit de tubo torácico del carro de suministros. Necesitamos descomprimir ahora. Elena tomó una decisión en el espacio entre 2 latidos. Hazlo. Mantendré el campo abdominal. Patricia trabajó rápido, haciendo una pequeña incisión entre las costillas del Lobo, insertando el tubo con eficiencia practicada. El aire silbó al salir, mientras el pulmón colapsado tenía espacio para expandirse. La saturación de oxígeno subió 90%, 92%, 95%, crisis controlada. Patricia aseguró el tubo y regresó a su posición. Tenía razón sobre el pulmón. Pérez tenía razón, corrigió Elena. Lo detectó temprano. El joven anestesiólogo pareció complacido a pesar del estrés, su confianza fortaleciéndose visiblemente. Elena hizo una nota mental. Buenos instintos, necesita aliento, será excelente si se le da la oportunidad de desarrollarse sin ser aplastado por gente como Montenegro. La segunda pieza de metralla salió limpiamente. La tercera requirió más trabajo, incrustada en tejido muscular que se había contraído alrededor del metal, creando una pseudocápsula que hacía delicada la extracción. Elena trabajó lentamente, liberando el fragmento milímetro a milímetro, consciente de que un movimiento en falso podría desencadenar una hemorragia que convertiría esta cirugía controlada en una lucha de emergencia. Estás tardando demasiado. La voz de Montenegro vino desde su posición en la esquina. Solo agárrala y jala. Estás siendo demasiado cautelosa. Estoy siendo apropiadamente cuidadosa. Elena no lo miró. El tejido está friable. Una extracción agresiva causará más daño. En trauma civil, tal vez. Pero se supone que eres una especie de cirujana de combate, ¿no? La medicina militar se trata de velocidad, no de perfección. Las manos de Patricia se quedaron muy quietas. Pérez miraba entre Montenegro y Elena como si estuviera viendo algo peligroso tomar forma. Las enfermeras quirúrgicas mantuvieron su silencio profesional, pero la temperatura en la sala pareció bajar varios grados. Elena
Extrajo el último fragmento de metralla, lo colocó en la bandeja de muestras y comenzó el proceso de verificar si había más sangrado. Su voz, cuando habló, era tranquila, casi conversacional. La medicina militar se trata de salvar vidas en condiciones imposibles, con recursos inadecuados y sin margen de error. Se trata de tomar la decisión correcta cuando la decisión equivocada significa bolsas para cadáveres y cartas a casa para las familias. Se trata de trabajar turnos de 70 horas, mientras los morteros golpean el perímetro y aún tener las manos lo suficientemente firmes como para reparar una lesión cerebral traumática en una tienda de campaña sin clima. Levantó la vista hacia Montenegro. Así que sí, estoy siendo cuidadosa porque me he ganado el derecho de elegir mi propio enfoque quirúrgico. Y porque este hombre sobrevivió a una zona de guerra, no voy a dejar que muera en un hospital porque alguien se apresuró. El silencio que siguió fue profundo. El rostro de Montenegro se había puesto rojo detrás de su cubrebocas. Patricia sonreía con los ojos. Pérez intentaba con todas sus fuerzas parecer profesional, mientras claramente disfrutaba del intercambio. Elena volvió a cerrar. Las reparaciones internas eran sólidas. Había retirado todo el material extraño, controlado todas las hemorragias, revisado cada vaso y órgano dentro de la zona de trauma. Ahora venía el cuidadoso trabajo de cierre, capas de tejido y músculo, asegurando un drenaje adecuado, previniendo infecciones. Sus manos se movían con la gracia inconsciente de una profunda experiencia. Cada sutura colocada con una precisión que parecía sin esfuerzo, pero que en realidad era el resultado de miles de horas de práctica. Estaba colocando las últimas suturas externas cuando las puertas del quirófano se abrieron de nuevo. Gerardo Valdés estaba en la entrada, todavía con su traje de administrador, luciendo profundamente incómodo en el entorno quirúrgico. Informe de estado. Dirigió la pregunta a Montenegro, no a Elena. La cirugía está casi completa, dijo Montenegro como si hubiera estado involucrado. Reparación estándar de trauma penetrante. Nada inusual. Excepto por la parte en que el paciente solicitó específicamente a alguien que técnicamente no está empleado como cirujano. Valdés entró en la sala. Cruz, necesito hablar con usted después de este procedimiento. Estoy terminando la cirugía. Elena ató la última sutura. Asintió a la enfermera para que comenzara a aplicar los vendajes. Cualquier preocupación administrativa que tenga puede esperar hasta que mi paciente esté estable y en recuperación. Esto no es una solicitud. Tengo abogados respirándome en la nuca, supervisión federal ya haciendo preguntas y una situación que podría exponer a este hospital a... Señor Valdés. La interrupción de Patricia fue suave, pero firme. El comandante todavía está bajo anestesia. Esta conversación no es ni apropiada ni lo suficientemente urgente como para ocurrir en un quirófano. Valdés pareció que quería discutir. Luego miró a la escolta armada visible a través de la ventana de observación. Pareció recordar que esta situación se extendía más allá de su ámbito administrativo normal y asintió una vez. Bien, pero tan pronto como esté en recuperación, hablamos. Se fue. Montenegro lo siguió, lanzándole a Elena una mirada que prometía que esto no había terminado. La puerta se cerró y el equipo quirúrgico exhaló colectivamente. Eso fue dramático. Pérez estaba manejando la salida del lobo de la anestesia, observando los signos vitales mientras se retiraba el ventilador y la propia respiración del comandante tomaba el control. ¿Siempre es así contigo? No. Elena se quitó los guantes. Sintió el alivio inmediato del aire en su piel. Por lo general, la gente ni siquiera me nota. Eso parece estratégicamente imposible ahora. Patricia estaba revisando la salida del tubo torácico.
documentando todo con cuidadosa precisión. Acabas de realizar una cirugía de trauma compleja frente a testigos que pensaban que eras una enfermera de piso. Ese gato no va a volver a la bolsa. Elena sabía que tenía razón. El cuidadoso anonimato que había construido durante 4 años se había hecho añicos en el momento en que el comandante Lobo la reconoció. Y la cirugía acababa de confirmar lo que él había afirmado. Ella no era quien todos pensaban que era. La pregunta ahora era ¿qué venía después? ¿Cómo respondería el hospital? ¿Cómo tomaría represalias Víctor Montenegro por haber sido humillado en su propio quirófano? Pero esos eran problemas para más tarde. En este momento, el comandante Lobo respiraba por sí mismo, sus signos vitales se estabilizaban y iba a vivir. Eso era suficiente. Lo trasladaron a la UCI quirúrgica, a una habitación privada con el tipo de presencia de seguridad que ponía nerviosos al personal de enfermería regular. Elena se quedó con él durante el período inicial de recuperación, monitoreando complicaciones, ajustando la medicación para el dolor, observando al hombre que de alguna manera se había convertido en el catalizador de la colisión de su pasado con su presente. Se despertó lentamente, luchando contra la niebla de la anestesia, con la obstinada determinación de alguien que se había entrenado para no ser vulnerable por mucho tiempo. Sus ojos la encontraron de inmediato. «Doctora». Su voz era áspera por el tubo de respiración. «Seguimos vivos». «Usted sí, yo estoy indecisa». Elena ajustó su goteo intravenoso. «¿Cómo está su nivel de dolor?» «He tenido peores». Intentó moverse. Hizo una mueca. «Ok, eso es mentira. Esto está bastante feo». Le quitaron 3 piezas de metralla del torso y le colocaron un tubo torácico por un neumotórax. Feo es el punto de partida. Acercó una silla, se sentó junto a su cama. Va a estar aquí al menos una semana, más si se desarrollan complicaciones. No puedo. Tengo una junta de misión en... Se detuvo al ver su expresión. No voy a ir a ninguna parte, ¿verdad? No, a menos que quiera explicarle a su oficial al mando por qué murió de una infección por ignorar el consejo médico. Lobo se rió y luego se arrepintió de inmediato. ¡Ay, no me hagas reír! Entonces no seas tonto. Elena revisó sus monitores, satisfecha con lo que vio. Estás estable, pero necesitas descanso, antibióticos y tiempo. Nada de lo cual puedes obtener si intentas irte. Suenas como en la base Cóndor. Sus ojos estaban más claros ahora, más enfocados. Mandona, sin impresionarse por el rango, dispuesta a amenazar a un oficial superior si eso significaba mantenerlo vivo. Usted no era mi oficial superior, era mi paciente, diferente cadena de mando. Salvaste a 37 soldados durante el asedio, dijo Lobo en voz baja. Lo verifiqué después, 37 vidas preservadas, porque una cirujana se negó a rendirse cuando todos los demás estaban evacuando. Querían darte una medalla. Elena desvió la mirada. No quiero medallas. Lo sé, por eso tuvieron que enviarla a tu expediente en lugar de prendértela en el pecho. Alcanzó el vaso de agua en su mesita de noche, su mano temblando ligeramente. Elena lo ayudó, sosteniendo el popote mientras bebía. ¿Qué pasó, doctora? ¿Por qué te fuiste? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Fuera de la habitación podía ver a la escolta armada, podía escuchar los sonidos normales de la UCI, monitores pitando, enfermeras consultando en voz baja, el ocasional llamado por el altavoz. Adentro, solo estaban ellos dos y los fantasmas de las decisiones tomadas en el calor del desierto y el fuego de mortero. Me cansé, dejó el agua. Cansada de elegir a quién salvar cuando no había suficientes suministros o tiempo o manos para salvar a todos. Cansada de ser buena en algo que requería que otras personas se rompieran primero.
Cansada de cargar con los rostros que no pude salvar, lo miró a los ojos. Así que me fui. Encontré un trabajo civil donde podía ayudar sin el mando, sin la responsabilidad de quién vivía y quién no. ¿Y cómo te ha funcionado? Eres la segunda persona que me pregunta eso esta noche. Elena se levantó, comenzó a ajustar la posición de su cama a algo más cómodo. Y la respuesta sigue siendo que lo estoy averiguando. Bueno, mientras lo averiguas, deberías saber que el imbécil que te hizo quitarte el pin... La sonrisa de Lobo era afilada a pesar de su agotamiento. Está a punto de tener una semana muy mala. Comandante, no necesito que pelee mis batallas. No estoy peleando, solo asegurándome de que las personas adecuadas sepan quién eres. Cerró los ojos, ya volviendo a dormirse. Me salvaste la vida 2 veces. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que dejen de tratarte como si fueras invisible. Elena quiso discutir, quiso explicar que la invisibilidad había sido su elección, su refugio, su forma de sobrevivir en un mundo que se sentía demasiado ruidoso y exigente después de años de guerra. Pero Lobo estaba dormido, su respiración profunda y uniforme, su cuerpo finalmente rindiéndose a la curación que necesitaba. Lo dejó bajo la atenta mirada de las enfermeras de la UCI y se dirigió a las oficinas administrativas, donde Gerardo Valdés sin duda la esperaba con preguntas que no quería responder. El hospital se sentía diferente ahora mientras caminaba por él, o tal vez ella se sentía diferente. Las cuidadosas corazas que había construido se resquebrajaban para revelar algo debajo, que no estaba segura de querer exponer. La oficina de Valdés estaba en el 2º piso, toda de paredes de cristal y muebles caros que sugerían prioridades alejadas del cuidado del paciente y orientadas hacia la estética corporativa. Estaba sentado detrás de su escritorio, flanqueado por los 2 abogados de antes y una mujer que Elena no reconoció. Traje sastre, porte militar, el tipo de presencia que sugería autoridad federal. «Señorita Cruz», Valdés señaló la silla frente a su escritorio. «Gracias por venir. Ella es la comandante Sara Reyes, enlace del Servicio de Sanidad Naval». La mujer se levantó, extendió la mano. Elena la estrechó, reconociendo el agarre de alguien que había pasado tiempo en servicio. «Teniente de corbeta Cruz, es un gusto verla». «No estoy en servicio activo». «No, pero está en la reserva inactiva con autorización de seguridad vigente, lo que significa que todavía está sujeta a ciertos protocolos». Reyes se sentó de nuevo, sacó una tableta de su maletín. «Especialmente cuando realiza una cirugía de trauma de nivel clasificado en un oficial de operaciones especiales en una instalación civil». Elena permaneció de pie. «El comandante Lobo solicitó mi presencia. Respondí a una emergencia médica. Nada clasificado sobre una cirugía básica». «La cirugía no es clasificada. Su historial de servicio sí lo es». Reyes deslizó el dedo por algo en su tableta. 23 despliegues de combate, 87 cirugías de trauma realizadas bajo fuego, 3 condecoraciones por valor, 2 por innovación quirúrgica en condiciones de campo, nivel de autorización, alto secreto. Levantó la vista. «No es solo una enfermera, teniente de corbeta. Es una de las cirujanas de combate más condecoradas en la historia naval reciente. Así que cuando aparece de repente realizando una cirugía en un hospital civil, la gente se da cuenta. Me alejé de eso». Elena mantuvo la voz serena. «Hace 4 años presenté mi renuncia, completé mi obligación de servicio y seguí adelante». «¿Hacia qué? ¿Enfermería de piso en un hospital regional?» La expresión de Reyes sugería que le resultaba difícil de creer. «Alguien con sus habilidades, su experiencia, su entrenamiento,
Podría estar enseñando en cualquier centro médico militar, dirigiendo programas de trauma, entrenando a la próxima generación de cirujanos de combate. En cambio, está trabajando en turnos de noche y recibiendo órdenes de gente la mitad de calificada. Gerardo Valdés carraspeó. Eso es en realidad parte de por qué está aquí. Necesitamos discutir su situación laboral en el Hospital General de la Sierra. Elena se volvió hacia él. Tengo un contrato de enfermería vigente hasta junio. Un contrato que se basó en las credenciales que presentó como enfermera, titulada con 4 años de experiencia, no como médico con servicio militar. Uno de los abogados se inclinó hacia adelante, lo que significa que, técnicamente, ha estado operando bajo falsas apariencias. Tengo una cédula profesional de enfermería activa. Todo lo que presenté fue exacto, pero incompleto. El abogado sacó un expediente. No reveló su título de médico ni su servicio militar. Esa es una omisión material que podría anular su contrato de trabajo. La amenaza era clara. Iban a usar su pasado para justificar su despido, probablemente para evitar cualquier responsabilidad que imaginaran que venía con tener a una cirujana trabajando como enfermera de piso. Elena sintió que algo frío se instalaba en su pecho, el peso familiar de la maquinaria institucional moviéndose para aplastar algo que no podía entender o controlar. Entonces, despídanme. Se encontró con los ojos de Valdés. Pero háganlo después de que termine mi turno y entregue a mis pacientes correctamente. Se merecen al menos eso. No la vamos a despedir, interrumpió la comandante Reyes. Le estamos ofreciendo una alternativa. Sacó un documento de su maletín. Lo deslizó sobre el escritorio. Órdenes de reactivación. Regreso al servicio activo como cirujana de trauma. Rango de comandante. Asignación al Centro Médico Naval de Veracruz. Pago retroactivo completo por los años que ha estado en la reserva. Traslado inmediato. Elena miró el documento como si fuera un explosivo vivo. No. Piénselo antes de negarse. Estaría haciendo el trabajo para el que fue entrenada en una instalación que necesita su experiencia, con el apoyo y los recursos adecuados. No más ser menospreciada por gente como el doctor Montenegro. No más fingir ser algo que no es. No estoy fingiendo, estoy eligiendo. Elena empujó el documento de vuelta sobre el escritorio. Dejé el servicio militar por razones que no han cambiado. Me quedo como civil. Incluso si eso significa perder su trabajo aquí, preguntó Valdés. Incluso entonces. La habitación se quedó en silencio. Los abogados parecían frustrados. Valdés parecía confundido. La comandante Reyes miraba a Elena con algo que podría haber sido respeto o podría haber sido lástima. Hay otra complicación. Reyes sacó otra cosa en su tableta. El doctor Montenegro ha presentado una queja formal ante el Consejo Médico. Afirma que usted realizó una cirugía sin las credenciales adecuadas, puso en peligro a un paciente, violó los protocolos del hospital. También se ha puesto en contacto con un amigo en la Junta Estatal de Licencias Médicas. Están abriendo una investigación. Por supuesto que lo había hecho. Víctor Montenegro había sido humillado en su propio quirófano. Su autoridad desafiada frente al personal había visto a una enfermera realizar una cirugía que superaba cualquier cosa que él podría haber hecho. Los hombres así no aceptan la humillación en silencio. Contraatacan a través de cualquier canal que les dé poder. Que investiguen. Elena se levantó. Mi trabajo quirúrgico habla por sí mismo. El comandante Lobo está vivo y estable, sin complicaciones, sin errores. Si Montenegro quiere que esto se trate de ego en lugar de resultados para el paciente, ese es su problema. Se convierte en su problema cuando suspendan su licencia mientras investigan, dijo Reyes levantándose también, lo cual pueden hacer, Cruz, y lo harán.
Si Montenegro presiona lo suficiente, estará desempleada y no podrá ejercer en ningún lugar del Estado. Entonces encontraré un trabajo que no requiera una licencia. O podría aceptar las órdenes de reactivación y salir completamente de la jurisdicción estatal. La voz de Reyes se suavizó ligeramente. No estoy tratando de atraparla. Estoy tratando de ayudar. Es demasiado valiosa para desperdiciarla en orgullo o lo que sea que la llevó a enterrarse en un trabajo civil. No fue orgullo. Elena se dirigió a la puerta. Fue agotamiento. Y todavía estoy cansada. Comandante, demasiado cansada para volver a las zonas de guerra y los ejercicios de entrenamiento y toda la maquinaria que convierte a las personas en soldados y a los soldados en bajas. Así que, gracias por la oferta. Pero no. Salió de la oficina antes de que pudieran responder. Caminó por los silenciosos pasillos del hospital mientras el turno de noche se alargaba hacia el amanecer. Sus manos estaban firmes, su respiración tranquila, pero por debajo podía sentir que algo se fracturaba. El cuidadoso equilibrio que había mantenido entre quién había sido y quién había intentado ser. De vuelta en el 7º piso, Sofía la esperaba en la estación de enfermería, con los ojos muy abiertos. «Elena, ¿qué diablos está pasando? Montenegro le está diciendo a todo el mundo que estás despedida». Pero luego apareció alguien del gobierno federal haciendo preguntas. Y ahora hay rumores de que eres una especie de... Soy la misma persona que era ayer. Elena tomó las carpetas de sus pacientes, comenzó a revisar los signos vitales. Nada ha cambiado. Todo ha cambiado. Sofía bajó la voz. ¿Es verdad? ¿Realmente eras una cirujana militar? Tiempo pasado. Elena hizo una nota sobre la producción del drenaje del señor Vargas. Ahora soy una enfermera de piso. Eso es todo lo que importa. Pero si pudieras estar haciendo cirugía, salvando vidas como lo hiciste esta noche, ¿por qué elegirías? Porque puedo elegir. Elena dejó la carpeta. Miró a su amiga. Por primera vez en años, puedo decidir qué tipo de ayuda doy y cuánto de mí misma sacrifico al hacerlo. Eso vale más que el rango o el reconocimiento o cualquiera de esas cosas. Sofía asintió lentamente, aunque su expresión sugería que no lo entendía del todo. ¿Cómo podría? Nunca había estado en un hospital de campaña mientras los cohetes aullaban sobre su cabeza. Nunca había tenido que elegir entre 2 soldados moribundos, porque solo tenía tiempo para salvar a uno. Nunca se había llevado a casa el peso de los rostros que todavía aparecían en sus sueños años después. El resto del turno pasó en un silencio tenso. Otras enfermeras hacían preguntas cuidadosas que Elena desviaba. Los pacientes sentían que algo era diferente, pero no podían decir qué. Y en algún lugar abajo, en las oficinas administrativas y el quirófano y las suites ejecutivas, Elena sabía que se estaban tomando decisiones sobre su futuro sin su participación. Estaba terminando sus notas cuando el altavoz del hospital cobró vida. Código azul, UCI quirúrgica. Código azul, UCI quirúrgica. Elena se estaba moviendo antes de que terminara el anuncio, corriendo hacia las escaleras, porque el elevador sería demasiado lento. Su mente repasaba las posibilidades, complicaciones postoperatorias, hemorragia, infección, evento cardíaco. El comandante Lobo había estado estable cuando lo dejó, pero los pacientes de trauma podían deteriorarse rápidamente, y si algo se había pasado por alto durante la cirugía, irrumpió en la UCI para encontrar un caos organizado. Enfermeras realizando RCP en un paciente en la habitación contigua a la de Lobo, el carro de paro desplegado, la doctora Patricia Ochoa dirigiendo el código, dando órdenes con una autoridad tranquila. No era Lobo, era otra persona. Elena sintió alivio y culpa en igual medida.
Luego vio a Víctor Montenegro de pie fuera de la habitación del lobo, y su alivio se evaporó. Sostenía una jeringa. La jeringa atrapó la luz fluorescente, su contenido de color ámbar y sin etiqueta. La mano de Montenegro estaba firme, su postura casual. Pero había algo en la forma en que estaba parado, demasiado cerca de la puerta del lobo, demasiado concentrado en el caos que ocurría en la habitación adyacente, que envió una cascada de alarma a través del sistema nervioso de Elena. Cruzó la distancia en 4 zancadas, su voz baja y controlada. «Aléjese de esa habitación». Montenegro se volvió, y por una fracción de segundo ella vio algo parpadear en su rostro. Sorpresa, tal vez, o cálculo. Luego su expresión se suavizó en una preocupación profesional. «Cruz, ¿no deberías estar en tu piso? Esto es la UCI. ¿Qué hay en la jeringa? Cloruro de potasio. El paciente del código necesita...». El equipo del código tiene sus propios suministros. Elena se posicionó entre Montenegro y la puerta del lobo. ¿Por qué lleva una jeringa sin etiqueta cerca de un paciente que acaba de ser operado? Soy el jefe de traumatología. No le respondo a las enfermeras de piso sobre mis decisiones clínicas. La sonrisa de Montenegro no llegó a sus ojos. Ahora muévete. Tengo trabajo médico real que hacer. Elena no se movió. Su mente procesaba posibilidades a velocidad de combate. El cloruro de potasio en la dosis correcta era un medicamento legítimo utilizado para corregir desequilibrios electrolíticos. En la dosis incorrecta, administrado rápidamente, detendría un corazón en minutos, indetectable en pacientes postquirúrgicos, donde el potasio elevado podría explicarse por el daño tisular y el estrés metabólico. Lo había visto usar en ejecuciones de campo disfrazadas de tratamiento médico. Había testificado en un consejo de guerra donde un médico había decidido qué enemigos heridos merecían vivir. «Muéstreme la orden», extendió la mano. «¿Disculpa?» «La orden del médico para la administración de potasio. Muéstreme la documentación». La mandíbula de Montenegro se tensó. «No necesito justificar mi juicio clínico a alguien que está a punto de ser despedida por practicar medicina sin las credenciales adecuadas». «Entonces no le importará que verifique con el equipo del código si realmente solicitaron suministros adicionales». Elena se giró ligeramente, manteniendo a Montenegro en su visión periférica mientras captaba la mirada de una de las enfermeras de la UCI. «Sara, ¿Patricia necesita potasio para el código?» La enfermera pareció confundida. «No, tenemos todo lo que...» «Dije que te muevas». La voz de Montenegro se había vuelto plana, peligrosa. Dio un paso adelante y Elena vio cómo su mano se movía en la jeringa. Vio el sutil movimiento de su pulgar hacia el émbolo. «Esta es tu última advertencia». «Seguridad a terapia intensiva quirúrgica», dijo Elena lo suficientemente alto como para que se escuchara sobre el caos del código. Ahora, por un latido, no pasó nada. Luego Montenegro se abalanzó hacia la puerta del lobo y Elena se movió por puro instinto, interponiéndose en su camino, agarrando su muñeca con ambas manos, usando su propio impulso para estrellarlo de lado contra la pared. La jeringa salió volando de su mano, golpeó el suelo y rodó debajo de un carro de paro. Montenegro lanzó un puñetazo con la mano libre y Elena lo bloqueó, su cuerpo recordando el entrenamiento cuerpo a cuerpo de otra vida, su mente completamente clara y enfocada. «¡Suéltame!», Montenegro gritaba ahora, atrayendo la atención del equipo del código, de otras enfermeras, de la escolta armada que de repente se movía con las armas desenfundadas. «¡Me está atacando! ¡Que alguien la detenga!». Elena tenía su brazo bloqueado contra la pared, su cuerpo inmovilizado con palanca y posicionamiento en lugar de fuerza. «¡Sara!
Asegura esa jeringa. No dejes que nadie la toque hasta que llegue seguridad. La enfermera de la UCI se apresuró a recuperar la jeringa, sosteniéndola con cuidado por el cilindro. Patricia Ochoa había dejado el código, otros médicos se habían hecho cargo y se dirigía hacia ellos con el teléfono ya en la oreja. Seguridad y administración del hospital a la UCI de inmediato. Posible manipulación de medicamentos. Esto es una locura. Montenegro intentó liberarse. Falló. Soy el jefe de traumatología. Estaba administrando un tratamiento legítimo para un paciente que no es suyo, con una jeringa sin etiqueta, después de presentar quejas para que despidan a la cirujana real del paciente. Elena mantuvo la voz serena, incluso mientras su corazón martilleaba. Eso no es tratamiento, es otra cosa. La escolta los había alcanzado, las armas todavía desenfundadas, pero bajadas ligeramente en confusión. La operadora principal, una mujer con galones de sargento y ojos fríos, evaluó la situación con velocidad profesional. Teniente de corbeta Cruz, informe. El uso del rango no fue accidental. Elena se encontró con los ojos de la sargento. Posible intento de dañar al comandante Lobo. El doctor Montenegro llevaba una jeringa sin etiqueta cerca de la habitación del paciente. Al ser interrogado, se volvió agresivo e intentó entrar en la habitación. La jeringa necesita ser asegurada y analizada. Está mintiendo. El rostro de Montenegro se había puesto rojo. Soy un médico. No le respondo a una enfermera militar acabada con delirios de... Me responderá a mí. La voz de la sargento cortó la protesta de Montenegro como una cuchilla. Hasta que el comandante Lobo sea dado de alta de la custodia protectora, cualquiera que se acerque a su habitación sin autorización es una amenaza potencial. Vendrá con nosotros hasta que aclaremos esto. Aparecieron 2 escoltas más, flanqueando a Montenegro mientras Elena lo soltaba. Se enderezó la bata, su expresión cambiando de ira a algo más calculado. Esto es un error. Voy a llamar a mi abogado y al consejo médico. Cruz acaba de cometer una agresión contra un médico de alto nivel. Hay testigos. También hay testigos de que usted llevaba un medicamento sin etiqueta cerca de un activo federal bajo custodia protectora. La sargento asintió a su equipo. A la sala de juntas, ahora. Se llevaron a Montenegro y Elena sintió que sus rodillas se debilitaban ligeramente con la caída de adrenalina. Patricia estuvo a su lado de inmediato, estabilizándola con una mano en el codo. ¿Estás bien? Bien. Elena se apartó. Se movió para ver a Lobo. Todavía estaba dormido, los monitores mostrando signos vitales estables, completamente inconsciente de lo que casi había sucedido. Revisó sus líneas intravenosas, sus registros de medicación, la documentación de su expediente. Todo parecía normal, pero si Montenegro había estado planeando algo, había sido interrumpido antes de la ejecución. La jeringa dio positivo en cloruro de potasio. Sara levantó su teléfono mostrando un mensaje de la farmacia. Concentración de 4 miliequivalentes por mililitro. Stock estándar del hospital. ¿Cuál era el volumen?, preguntó Elena. 10 milil. Elena hizo los cálculos al instante. 40 miliequivalentes de potasio administrados rápidamente a través de una línea central detendrían un corazón sin lugar a dudas. Administrados lentamente, debidamente diluidos, era un tratamiento legítimo. La diferencia se reducía a la intención y al método de administración. Y Montenegro lo llevaba sin etiqueta, sin documentar, acercándose a un paciente que no tenía ninguna indicación médica para la suplementación. Gerardo Valdés llegó con sus abogados y la comandante Reyes, todos con aspecto de haber sido sacados del sueño o de reuniones importantes. La expresión de Valdés oscilaba entre la furia y el pánico. Que alguien me explique qué diablos acaba de pasar. El doctor Montenegro intentó acceder a la habitación del comandante Lobo con un medicamento no documentado.
Patricia entregó la jeringa, ahora sellada en una bolsa de muestras. La teniente de corbeta Cruz lo interceptó y llamó a seguridad. ¿Interceptó? Uno de los abogados se aferró a la palabra. O agredió. Porque tenemos múltiples testigos que dicen que atacó físicamente al doctor Montenegro. Lo inmovilicé cuando intentó forzar la entrada a la habitación de un paciente. La voz de Elena era firme. Después de que se negara a proporcionar la documentación del medicamento que llevaba y después de que ignorara una solicitud directa de abandonar el área. «Usted es una enfermera», dijo el abogado como una acusación. «No tiene autoridad para inmovilizar a un médico ni para exigir documentación. La tiene si ese médico está amenazando a su paciente». La comandante Reyes dio un paso al frente, su presencia cambiando inmediatamente la dinámica. Y desde hace 30 minutos, la teniente de corbeta Cruz está oficialmente reactivada al servicio activo bajo autorización de emergencia. Lo que significa que no es solo la enfermera del paciente, es su médico tratante con plena autoridad sobre su cuidado. Elena se giró para mirar a Reyes. «No firmé ninguna orden de reactivación. No tenía que hacerlo. El comandante Lobo lo hizo». Reyes sacó su tableta, mostró un documento con la firma electrónica de Lobo. Presentó una solicitud de emergencia para la continuación de la atención por parte de su cirujana tratante. Dado su estatus y la naturaleza sensible de sus lesiones, la solicitud fue aprobada. Está en servicio activo desde las 04:00 horas de esta mañana. Felicidades. El suelo pareció inclinarse bajo los pies de Elena. Había sido reactivada sin su consentimiento, arrastrada de nuevo a un sistema del que había luchado por escapar. Todo porque un paciente había decidido que su experiencia valía más que su autonomía. Una parte de ella quería enfurecerse por la manipulación. Otra parte entendía exactamente por qué Lobo lo había hecho. Había visto venir algo, una amenaza que requería que ella tuviera autoridad en lugar de solo habilidad. Esto es completamente irregular. Valdés revisaba su teléfono frenéticamente. Tenemos contratos, protocolos, procedimientos para cambios de personal, que son todos reemplazados por la autorización médica de emergencia federal en casos que involucran a personal de operaciones especiales. El tono de Reyes sugería que esta discusión ya había terminado. La teniente de corbeta Cruz ahora opera bajo autoridad militar. Sus credenciales están fuera de toda duda. Su autoridad es absoluta con respecto al cuidado del comandante Lobo, y cualquier interferencia con sus deberes es un asunto federal. Los abogados se miraron entre sí. Valdés parecía que iba a vomitar, y en algún lugar del pasillo, Víctor Montenegro estaba sentado en una sala de juntas, probablemente llamando a todos los contactos que tenía para montar una defensa contra acusaciones que podrían terminar con su carrera. Quiero que esa jeringa sea analizada por un laboratorio independiente. La voz de Elena cortó el caos administrativo. No la farmacia del hospital, no una revisión interna, supervisión federal con documentación completa de la cadena de custodia. Ya está arreglado. Reyes asintió a uno de los escoltas, quien tomó la bolsa de muestras y desapareció. ¿Algo más? Quiero que se restrinja el acceso de Montenegro a este piso hasta que se complete la investigación. Quiero que se revisen las grabaciones de seguridad de la última hora. Y quiero saber por qué un jefe de traumatología estaba en este piso a las 5 p.m. con un medicamento sin etiqueta para un paciente que no está bajo su cuidado. Afirmará que estaba revisando el progreso postoperatorio, ofreció Patricia, que llevaba el potasio para otro paciente y que casualmente estaba cerca de la habitación de Lobo cuando lo confrontaste. Entonces, tendremos que verificar qué paciente requería suplementación de potasio a las 5 a.m. y si existen órdenes al respecto.
Elena pensaba ahora como una fiscal, construyendo un caso a partir de pruebas, cronología y motivo. Necesitaremos sus registros telefónicos, su actividad en la computadora, sus movimientos por todo el hospital esta noche. Está hablando de una investigación criminal. Valdés parecía pálido. Contra mi jefe de traumatología, basada en especulaciones y paranoia, basada en un médico que llevaba un medicamento no documentado cerca de un paciente al que tiene motivos para dañar. Elena se encontró con sus ojos. Montenegro presentó quejas en mi contra ayer. Intentó que me despidieran, que suspendieran mis licencias. Ahora mi paciente, el que me defendió públicamente y expuso la incompetencia de Montenegro, está en la UCI bajo custodia protectora. Y Montenegro aparece con una droga que podría detener su corazón en minutos. Quiere llamar a eso paranoia. Adelante. Pero yo lo llamo intento de asesinato. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Incluso los abogados se callaron. Esto ya no era solo un drama laboral o una complejidad administrativa. Se trataba de un jefe de traumatología que potencialmente intentaba matar a un activo federal para proteger su ego y evitar más humillaciones. Tenemos que ser muy cuidadosos aquí. La voz de Reyes era mesurada. Acusaciones como esta requieren pruebas sustanciales. Si nos equivocamos, el hospital se enfrenta a una responsabilidad masiva y la carrera de Cruz termina antes de empezar. Y si tenemos razón y no hacemos nada, Elena señaló hacia la habitación de Lobo. ¿Qué pasa la próxima vez que Montenegro se le acerque? ¿O la vez siguiente? ¿Cuántas oportunidades le damos antes de admitir que hay un patrón? ¿Qué patrón?, exigió Valdés. Este es un incidente aislado. No lo es. Patricia sacó su teléfono. Comenzó a revisar algo. He estado revisando las tasas de mortalidad en trauma desde que Montenegro se convirtió en jefe hace 3 meses. Las muertes postoperatorias han aumentado un 30%, las tasas de complicaciones un 45%, y cuando empecé a ver casos específicos, giró su teléfono para que todos pudieran ver la pantalla. 7 pacientes que sobrevivieron a la cirugía inicial, pero murieron en las siguientes 72 horas por complicaciones inesperadas. Todos ellos en el servicio de Montenegro. Todos durante los turnos de noche, cuando la supervisión de los titulares era mínima. El silencio que siguió fue absoluto. 7 pacientes. 7 muertes que podrían haber sido complicaciones postquirúrgicas normales o podrían haber sido algo más oscuro. 7 familias que habían enterrado a sus seres queridos pensando que la medicina había hecho todo lo posible. ¿Está sugiriendo qué, exactamente? La voz del abogado se había vuelto muy baja. ¿Que un cirujano formado en la UNAM ha estado matando pacientes? Estoy sugiriendo que alguien necesita mirar más allá de las estadísticas superficiales. La voz de Patricia era firme. Porque si hay la más mínima posibilidad de que estas muertes no fueran naturales, tenemos la obligación de investigar. Elena pensó en el paciente que había ayudado en la habitación 722 la noche anterior, al que Montenegro la había enviado a revisar, aunque no fuera su asignación. Pensó en el anciano con neumonía, luchando por respirar, vulnerable y solo. Pensó en lo fácil que sería para alguien con conocimientos médicos y acceso al hospital causar muertes que parecieran naturales. ¿Cuántas oportunidades existían cada noche para convertir la curación en daño? «Saquen los expedientes», le dijo a Reyes, no a Valdés. Los 7 casos. Informes completos de autopsia si existen, revisiones de incidentes, notas de enfermería, registros de medicación, todo. Esa es información médica protegida. La protesta de Valdés fue débil. Regulaciones de privacidad. Se anulan en investigaciones federales de posibles crímenes contra personal militar.
Reyes ya estaba enviando un mensaje de texto a alguien. Tendremos los expedientes para el mediodía, y si hay algo sospechoso, esto va a la Fiscalía General y a la Inteligencia Militar de inmediato. Está destruyendo este hospital. La voz de Valdés se quebró. Incluso si Montenegro es inocente, la sola investigación hundirá nuestra reputación. Perderemos la acreditación, los fondos federales, la confianza de los pacientes. Entonces quizás debieron haber contratado mejor. El tono de Elena era plano. Quizás debieron haber hecho verificaciones de antecedentes que fueran más allá de las credenciales del currículum. Quizás debieron haberse dado cuenta cuando las tasas de mortalidad comenzaron a subir. Esto no es nuestra culpa por investigar, es su culpa por no prestar atención. Los dejó discutiendo en el pasillo y regresó al lado de la cama de Lobo. Estaba despierto ahora, sus ojos siguiendo su movimiento mientras ella revisaba sus signos vitales y ajustaba su medicación para el dolor. «Doctora». Su voz era más fuerte que antes. «Escuché gritos. ¿Qué pasó?» «Nada de lo que deba preocuparse». Elena hizo una nota en su expediente. «¿Cómo está su dolor?» «Manejable». «No me desvíes el tema. Conozco ese sonido». Se movió ligeramente tratando de sentarse. Alguien intentó algo. Elena lo ayudó a ajustar la posición de la cama. «Posiblemente. Estamos investigando». «¿Montenegro?» Ella no respondió, lo que fue respuesta suficiente. La expresión de Lobo se volvió fría y dura. La transformación de paciente a operador ocurriendo en un instante. «Dime que lo tienen asegurado». «Está en una sala de juntas con seguridad. La jeringa que llevaba está siendo analizada. La supervisión federal está sacando expedientes». Elena acercó una silla. Se sentó para que estuvieran a la altura de los ojos. «Y aparentemente estoy en servicio activo de nuevo, quisiera o no». «De nada». Eso no fue un agradecimiento. «Lo sé». La sonrisa de Lobo era cansada, pero genuina. «Pero necesitabas autoridad para protegerte a ti y a mí. La Marina no se mueve rápido, pero se mueven de forma absoluta cuando el personal de operaciones especiales solicita apoyo médico específico. Solo aceleré un proceso que iba a suceder de todos modos. Me manipulaste para volver al servicio. Te di las herramientas para defenderte de alguien que iba a destruirte». La miró a los ojos. «Montenegro presentó 3 quejas distintas ayer. Consejo médico, administración del hospital, licencias estatales.